Cuba Información. Que el mundo sepa que han vuelto nuestros héroes. Que amanezca en ellos la luz de un nuevo día. Que vuelvan ya. Naza Kratz y Nimeka Dupré son estudiantes de medicina de la LAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Se encuentran aquí en Holguín participando en el 7º coloquio por la liberación de los 5 héroes y contra el terrorismo. Bienvenidos, Nimeka, Naza. Gracias. ¿Por qué estés aquí? ¿Es la primera vez que asistís al coloquio? Para mí sí, pero para él es el segundo. Ajá, sí, yo vine en 2009 al 5º coloquio. ¿Qué os parece la experiencia? La gente de diferentes países se reúne por esta causa común. Nada, a mí es súper emocionante, ver a toda esta gente que viene del mundo entero casi, y todo con el mismo sentido de solidaridad con Cuba, con los 5 héroes, y también para lo que significa Cuba para el mundo. Para mí es una experiencia para aprender, porque yo me enteré de los 5 héroes hace 3 años nada más, pero hay gente que llevan años tratando de liberar a los 5 héroes, y para mí es una oportunidad de ver cómo está la lucha y aprender mucho de la lucha que están haciendo contra el imperialismo. Inclusive en Estados Unidos también hay grupos de apoyo, comités de apoyo por la liberación de los 5. En vuestro entorno cercano allí en Estados Unidos, ¿cómo viven el caso de los 5? ¿Tienen conocimiento? ¿Vosotros lo habéis transmitido? Hay muy poco conocimiento acerca del caso. Ahí en nuestro país, hay muy poco acceso a los medios. Los medios están controlados mucho por los intereses poderosos y también por el gobierno. Entonces, mayormente el caso de los 5 se difunde a través de los medios más bien alternativos. Entonces, y hasta hoy en día han tenido vamos a decir, poco éxito en alcanzar al público americano. Ellos no reciben mucho mensaje, han publicado unos artículos acerca del caso, pero siempre los refieren como los terroristas cubanos encarcelados en Estados Unidos. No refieren más nada del caso. La campaña de desinformación y de manipulación mediática, el bloqueo, es efectiva, ¿no?, en Estados Unidos. En cuanto a Cuba, lo manejan muy bien. La imagen que se da de Cuba allí, ¿cómo la veis? ¿Ha diferido en estos 3 años que lleváis estudiando en la LAM? ¿Cómo conocíais Cuba y cuando he venido aquí, qué mitos, qué contradicciones? Yo pensé que era un país donde había policía y personas militares en cada esquina con armas y todo, controlando a la gente así. Yo no pensé mucho en la cultura que hay, en el amor que tienen para el mundo, en el trabajo que hace para los pobres a través del mundo, porque la imagen que crean en Estados Unidos de Cuba es así, que viven por debajo de mucha opresión por el gobierno cubano, por el militar cubano. Y cuando vine acá y yo vi cómo es la situación para mí misma, cambié todo lo que pensé en el pasado. Vosotros sois estadounidenses, pero estudiáis en Cuba. ¿Cómo decide un estadounidense venirse a Cuba, a un país en el que, como tú bien dices, los medios tildan de subdesarrollado, etcétera, a estudiar medicina? ¿Por qué vinisteis aquí? Hay mucho, es un poco difícil describir todo el proceso, porque primero, como dice la compañera, hay que atravesar esa cortina de mentira que existe entre nuestros países y toda propaganda que existe. Entonces, pero lo que sí sabía que yo quería practicar medicina, porque es una cosa muy concreta, se puede practicar en todo el mundo, ¿no? El cuerpo humano es mismo en cualquier país, y también que puede afectar mucho a las vidas de toda la gente. Además, en nuestro país tenemos creo que son como 40 millones de personas, ciudadanos, que no tienen efectivamente acceso a la salud. Está privatizada. Sí. Ajá. Y sabía que aquí en Cuba todo el mundo, a pesar de ser un país bastante pobre,
todo el mundo tiene acceso a todo servicio de salud. Y además los médicos cubanos tienen muy buena fama de ser buenísimos médicos y trabajan en todo el mundo. Sí. Y yo soy de una parte del país que es muy rural, o sea, es el séptimo más grande, el estado de Wyoming. Sin embargo, no contamos con una sola universidad que no tiene escuela de medicina. Tenemos, muy pocos recursos. No vienen médicos porque ahí no pueden ganar mucho dinero. Y para ser médico hay que pagar, mucho dinero en la escuela, ¿no? Como 200, 300, 400 mil dólares. Entonces, para recuperar ese dinero, nadie va a venir a Wyoming. Entonces, hay gran falta ahí. Sí, yo soy de una parte donde hay muchas escuelas de medicina y yo quería ir a una escuela de medicina en Estados Unidos, pero empecé a estudiar salud pública y allí aprendí las cosas que son las disparidades entre la gente pobre, la gente de color, los latinos, los afroamericanos y todo eso. La discriminación, ¿no? Sí. Y yo no sentí como que en Estados Unidos yo iba a aprender lo que tengo que aprender para servir a esta gente, que son los que tienen los peores, ¿cómo se llama? Servicios sociales, servicios sanitarios, todo no acceden eso. a la salud ni a la salud. Sí, y parece que viven en el tercer mundo, aunque están en Estados Unidos viviendo. Y yo quería venir para Cuba para aprender las herramientas que tenía que aprender para servir a esta gente. Porque aquí todo el mundo tiene servicio de salud, todo el mundo tiene acceso y lo hacen a bajo costo. Y eso es lo que quería aprender acá. Nos gustaba el modelo cubano porque, como estás comentando, difiere bastante del modelo estadounidense. Tercer año estudiando en la ELAM, en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, y este tercer año habéis puesto en práctica lo aprendido en los años anteriores. ¿Dónde estáis haciendo las prácticas? ¿Qué tal la experiencia? Ay, a mí me encanta la práctica. Ahora estoy aprendiendo el cubañol. ¿El cubañol? Sí, como hablan los cubanos, porque todos los pacientes son cubanos. Claro. Y ahora estoy aprendiendo ser médico de veras, porque en los primeros 2 años tiene que coger libro y estudiar, pero no se interactúa mucho con los pacientes. Pero ahora estoy interactuando más con los pacientes y me siento como que todos los días quiero agradecer al gobierno cubano porque es estar aquí. Sí, por estar aquí, porque lo estoy disfrutando mucho. Ajá. Yo diría también que cada etapa del proceso tiene su belleza, ¿no? Porque pasamos 2 años ahí haciendo la ciencia básica, pero también conociendo a gente de 72 países que también estudian con nosotros, o sea, países de África, de Asia, de todas las Américas. Muy rica. Es tremenda y todo el mundo con una lengua franca, ¿no? Un idioma en común. Entonces todo el mundo puede compartir experiencia en la vida. Yo creo que es una institución única en el mundo, o sea, y una experiencia única. Pero ahora sí, y los cubanos son muy generosos también, muy pacientes. Como pacientes, son pacientes. Sí, ajá. Sí. Sí, para mí también me gustó mucho los primeros 2 años porque fue la primera vez que he vivido con tanta gente de diferentes partes del mundo y todos son activistas, todos son personas que quieren ayudar a su pueblo, a su propio pueblo, y eso fue la parte que más me gustó. Es intoxicante estar con tantos jóvenes que quieren, salir de ahí y volver a su país y mejorarlo, ¿no? Un ambiente de miles de... Sí. Vosotros, ¿cuál es vuestra meta? Cuando termine los estudios aquí en Cuba, regresar a Estados Unidos, ¿por dónde vais a enfocar vuestra carrera? ¿Dónde queréis ejercer la medicina? ¿El sistema público? Sí, bueno, sí, obviamente. Ahí es donde hace falta, ¿no? En mi país, por ejemplo, quiero decir, en mi estado, hay tremenda necesidad de tener médicos. Tú puedes llegar en cualquier parte del país realmente y ahí hace falta. A veces hacen encampamiento de médicos, que donan como unos días para ayudar a la gente y forman colas de millas, para poder ver a un médico. Entonces,
Eso, yo espero hacer esto. Y también tenemos dentro de la escuela, o sea, del programa, hay la brigada de Henry Reeve, que eso da... Las brigadas médicas. Ajá, exactamente. ¿Os gustaría participar? ¿Podéis participar? Sí, podemos participar y estamos emocionados para participar. Sí. Ya son muchos que quieren ir antes de graduarse, pero lo que pasa es que queremos dar lo mejor a Haití, a la brigada, y por eso tenemos que esperar hasta que ya graduamos para dar poder optar. Sí. ¿Cómo se entiende que un país bloqueado precisamente por Estados Unidos, de solidaridad a Estados Unidos, de solidaridad al mundo, cómo lo concebís? Es raro, ¿no? O sea, desde la perspectiva americana no tiene lógica. O sea, para ellos brindar lo que brindan cuando a ellos no les sobra nada, pero brindan tanto al mundo. Es un concepto que es un poco extraño desde mi perspectiva, o sea, a empezar. Pero yo creo que aquí una de las cosas que se aprende, o sea, aparte de la medicina y de muchas cosas que se aprende aquí, es el valor y el significado del socialismo, que tiene su raíz en lo social, ¿no? O sea, en el intercambio que existe entre la gente y entre los pueblos, las naciones. Entonces, yo creo que eso también es una cosa que quisiera llevar a mi país, donde también hace falta. Lleváis 2 meses de prácticas, tercer año de medicina. ¿En qué hospital estáis poniendo en práctica lo aprendido estos 2 últimos años y qué tal la experiencia? Estamos en el Hospital Salvador Allende, está en el municipio Cerro de La Habana. Es una experiencia muy buena, muy emocionante. Para mí la práctica es lo que hace que una persona sea médico de veras, y es la parte que hasta ahora he gustado más que todo. ¿Qué tal la experiencia con los compañeros, con los pacientes cubanos? No, bueno, los pacientes son pacientes con nosotros. Los médicos son muy exigentes, muy exigentes, pero yo creo que eso es bueno. O sea, nosotros estamos en la misma brigada, entonces nosotros somos muy afortunados de tener una doctora que es súper, como decimos aquí, escapada. Ella es tremenda doctora. Sí. Y todos los días nos exige, o sea, algo más, sí, un poquito más. 150%. Pero también los pacientes, los cubanos son muy inteligentes y saben mucho de su propio estado de salud. Ajá. Y a veces enseñan a nosotros lo que tienen, los síntomas. Sí, los síntomas, la patología. Hasta con lenguaje médico, o sea, como, sí, yo tengo un poco de cefalea, un poco de tal. Sí, es muy... Examen físico que tenemos que hacer con ellos y todo, sí. No, el nivel de conocimiento acerca de la medicina aquí es muy alto. Ajá. ¿Y el periodo de prácticas finaliza? Bueno, tenemos más o menos son 4 años de prácticas, entonces la carrera dura 6 años en total. Ajá. Entonces 2 años de ciencia básica y luego 4 todo, de práctica. Ponerlo en práctica, aprender día a día, poco a poco, ¿verdad? Ajá, sí. Ahora estamos en medicina interna, pero cambiamos cada cierto tiempo para diferentes áreas de medicina. Rotaciones. Diferentes especialidades. Ajá. Sí. ¿Tenéis ya claro qué especialidad os gustaría o os estáis dando tiempo a conocer un poquito el resto? Yo quiero ser médico familiar, pero también quiero hacer una especialidad en la salud de la mujer. Y el parto y embarazo y todo eso. Eso hace falta mucho en Estados Unidos también, hay gran falta de eso. Y yo también, a mí me interesa medicina interna, pero quisiera también ser médico de familia.